Buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga. Estamos de nuevo aquí para aprender un poco más de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Como pueden ver, hoy vamos a estudiar los dones del Espíritu. Pero antes vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias por estar aquí, Señor, con mis hermanos, dispuestos, Señor, nuestros corazones para aprender más de ti. Señor, ayúdanos y ministranos para declarar esta palabra, Señor, para que haya cabida y fruto en los corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amados hermanos, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones espirituales son bendiciones que nos da gratuitamente el Espíritu Santo y no se pueden alcanzar por nuestro esfuerzo personal, porque estos dones son dados por Dios con el propósito de equiparnos para edificar a la iglesia. Así como los dones ministeriales que da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no se pueden adquirir por orar, sino que son dados sobrenaturalmente a quienes Dios en su soberanía llama a determinados ministerios. Así los 9 dones sobrenaturales son para todo creyente lleno del Espíritu Santo y nos los da el Señor cuando le buscamos para ser fructíferos y de bendición al cuerpo de Cristo. Pablo dice en Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que nosotros ignoremos todo lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. El Señor quiere que comprendamos las obras del Espíritu en la experiencia del bautismo en el Espíritu, porque Él desea que los creyentes experimentemos la plenitud del Espíritu fluyendo a través de los dones. Vamos a ver que hay una clasificación de los dones. Tenemos ahí, como pueden ver, los dones de guianza. Estos son la palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritus. Los dones de poder son don de fe, dones de sanidad, don de hacer milagros, y los dones de expresión, profecía, don de diversos géneros de lenguas y don de interpretación de lenguas. Están así divididos y por lo general trabajan, por ejemplo, los primeros 3 trabajan juntos. También el segundo grupo y el tercer grupo también trabajan juntos. Así que por eso están clasificados en lo que ellos hacen. Vamos a ver también 8 características para recibir los dones. Solo se los voy a mencionar y ustedes los van a estudiar cuando reciban su tema, porque es un tema bastante largo, son 2 temas resumidos también. Y entonces ustedes ahí en sus notas van a ver que para recibir el Espíritu Santo necesitamos la sabiduría, la palabra de Dios, humildad, que es un don, ¿verdad? Un fruto muy importante porque el Señor no va a fluir en corazones orgullosos. Él dice que ve de lejos al orgulloso, ¿verdad? Entonces, siendo humildes en la operación de los dones, es importante tener esa cualidad. También tener sensibilidad al Espíritu Santo. O sea, que estemos atentos a lo que Él dice, a lo que Él habla, escuchar, para que Él nos pueda usar. También es importante la comunión con el Espíritu Santo, tener un diálogo constante con Él para ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en lo que Él quiere hacer con nosotros. El anhelo, el deseo de obtener los dones también es importante. La fe también para creer que Dios nos los puede dar. Y cuando nos los da, pues la práctica, ¿verdad?, de los dones. Y es importante para ejercitar los dones una atmósfera y vida de adoración. Hemos visto en la iglesia, ¿verdad?, que cuando está la alabanza, la adoración, los dones empiezan a moverse. Entonces es bien importante una atmósfera de adoración para la administración de los dones.
Y vamos a ver entonces, ya entrando en los dones propiamente, vamos a ver el don de sabiduría. Es un don maravilloso, el don de sabiduría. Vamos a ver. Este don interactúa, dice, con el don de ciencia y el don de discernimiento. Ya ven, como les decía, son tríos. Hermoso el Señor, ¿verdad? Porque estos tres dones operan juntos. Y vamos a ver que la definición de sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento, ¿verdad? Y es el primer don del Espíritu. Así como la sabiduría es el asunto principal en la vida espiritual del cristiano, ¿viste? Porque sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Así también la palabra de sabiduría es una de las mayores manifestaciones del Espíritu. La sabiduría puede ser definida, como ya vimos ahí, como la aplicación correcta del conocimiento. Porque el conocimiento por sí solo no es suficiente. Se puede conocer cierto hecho, pero no saber qué solución darle o qué hacer acerca de eso. La palabra de conocimiento o el don de ciencia revela el hecho, pero otra cosa es saber qué hacer con ese conocimiento. Por esto, la sabiduría es la habilidad de saber qué hacer en cualquier situación que se presente. La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento casi siempre operan juntas. Ejemplo, aquí va también el don de discernimiento. Si una persona percibe por el don de discernimiento de espíritus y discierne la presencia de un espíritu maligno en una persona, por ejemplo, la palabra de conocimiento puede revelar la razón por la cual ese espíritu gobierna o posee a esa persona. Sin embargo, aún con estos dos dones operando, se necesita algo más. Se necesita la palabra de sabiduría para saber qué hacer en esa situación y recibir la llave para liberar y romper esa esclavitud. Ese es el valor incalculable de la palabra de sabiduría, que nos da dirección para resolver las situaciones y tomar decisiones, ¿verdad? La manera como viene la palabra de sabiduría puede variar de persona a persona y de circunstancia en circunstancia. Podemos recibir una palabra de sabiduría a través de profecía, a través del mover del Espíritu Santo, ¿verdad? O por un sueño o por una visión. Y a veces también por una visitación angélica. Miren, el don de discernimiento. Sin el discernimiento, usted ve ahí en los lentes, mira, ovejitas. Pero con el discernimiento se da cuenta que son lobos. Así es pues que esos tres dones trabajan juntos en la operación que el Espíritu Santo quiere hacer. Vamos a ver cómo funciona la palabra de ciencia o conocimiento. La palabra de ciencia o conocimiento señala el problema, con la necesidad con exactitud. A través de la palabra de ciencia o conocimiento, Dios revela el pasado, el presente y el futuro. La palabra de conocimiento, como decíamos, nos da una dirección exacta de la necesidad que puede haber en una persona o en una situación. Funciona, pero este don funciona ocasionalmente. Como vamos a ver, hay diferencia entre el espíritu de conocimiento y la palabra de ciencia o conocimiento. Porque la palabra de conocimiento, como ya vimos, funciona esporádicamente. Puede revelar cierto dato y luego dejará de operar hasta que Dios quiera revelar algo más. Requiere entonces cada vez en una manifestación directa del Espíritu, cada vez que se operemos en él. Pablo, por ejemplo, en Hechos 21:11, por medio del profeta Agabo, recibió una palabra de advertencia a través de una palabra de conocimiento en forma de profecía, que le dijo que si él iba a Jerusalén sería apresado por los judíos.
Ese fue, digamos, una manifestación de la palabra de ciencia para una persona. Pero la palabra de conocimiento puede tener también una aplicación personal o nacional. En Hechos 11, 27 al 30, a Agabo, el mismo profeta, dio a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. De esta manera, la palabra de conocimiento revela lo que puede suceder a las personas en lo particular o a una nación o una región, ¿verdad? También la palabra de conocimiento puede revelar asuntos que suceden en la iglesia. Algo que debemos tomar muy en cuenta, amados hermanos, es siempre con respecto a la palabra de ciencia, es que se debe de recibir confirmación de parte del Señor si se debe compartir o no con otras personas o con la persona interesada. La palabra de conocimiento es muy delicada, por eso se debe ser muy cuidadoso al operar en este don. Si el Señor revela el pasado de alguien con algún propósito, jamás se debe revelar, excepto bajo circunstancias muy especiales dirigidas por el Espíritu. Puede ser que el Señor muestre cierto pecado que en algún tiempo esclavizó a una persona. Si esa persona en particular se ha arrepentido, ya no se debe volver a tocar el asunto. También el Señor puede mostrar heridas y malos recuerdos de la niñez de una persona que los hacen actuar en cosas que hacen tal vez no muy correctas. Sin embargo, se debe tener la seguridad si Dios quiere que se comparta o se debe guardar silencio. Comprender el pasado de una persona puede ser muy útil al aconsejarle y orar por su necesidad, siendo sensibles al Espíritu Santo en cada caso. Amén. Vamos a ver entonces otro don, el don de fe. El don de fe que vamos a ver aquí es la acción de impartir la fe de Dios para cumplir su propósito. Es diferente a la fe que recibimos para salvación. La fe que recibimos para salvación dice que es algo que nos es dado de Dios, ¿verdad? Pues dice, vamos a ver aquí, de manera pues que porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando nosotros que creemos, recibimos una impartición de fe para salvación. Pero dice que no es de nosotros, sino que es don de Dios. Dios nos da una porción de fe para creer en el momento de que le oímos el mensaje y entonces recibirlo, ¿verdad? También es diferente a la medida de fe para ejercer e impartir los dones. Porque dice, de manera pues que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El don de fe es la acción de impartir la fe. En cambio, el don de fe en sí es la acción de impartir la fe de Dios para cumplir sus propósitos en una situación o circunstancia específica. El don de fe no se puede utilizar a voluntad humana, solo es utilizable cuando Dios lo envía para una situación especial. Generalmente opera con los dones de sanidad y el don de hacer milagros. Hay otro trío. El don de fe puede operar en diferentes áreas, digamos en provisión, en sanidad, en milagros creativos, en mover montañas naturales, dice aquí, o espirituales. Esas montañas representan algo que se nos está oponiendo y estorbando para poder cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces la fe es una impartición de una confianza sobrenatural que se nos da y se nos imparte la certeza para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Es algo pues que Dios nos dice, haz esto y uno tiene la seguridad que Dios lo habló y va a suceder. El don de fe para una demostración específica del poder de Dios
Y para cada nueva manifestación de este don es necesario recibir una nueva impartición de la fe de Dios funcionando en su voluntad. Cuando viene la impartición de Dios es una confianza que no da tiempo para dudar. Cuando Dios quiere hacer un milagro de fe, Dios envía el don de fe acompañado de dones de sanidad, por ejemplo. Debemos desear que Dios haga maravillas, mis hermanos, para ver la operación de los dones. Yo anhelo ver todo eso. Y esperamos en Dios que en este avivamiento que estamos esperando lo podamos ver. Y anhelémoslo, porque es así como lo vamos a recibir. Por ejemplo, el milagro del cojo de la hermosa. Este hombre no estaba ahí esperando ser sanado. Él rogaba que le dieran una limosna. Y los apóstoles le dijeron, míranos. Él estaba esperando recibir algo de ellos. Entendemos que en muchos milagros se requiere de la fe de la persona y que ella crea, pero cuando opera el don de fe es una situación diferente. Es la fe que viene de Dios la que actúa. Por ejemplo, hay muchas personas que son sanadas en una campaña, por ejemplo, que ni creen, tal vez son ateos y llegaron solo para criticar, pero Dios en su soberanía muchas veces se manifiesta a esas personas y las sana para que crean. Ahí lo que actuó fue el don de fe. La persona ni siquiera creía, ¿verdad? El cojo estaba esperando recibir dinero, como era su costumbre. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y enseguida Pedro explica por qué este hombre fue sanado. Dice, por la fe en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. A este que vosotros veis, conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. Así vemos cómo actúa entonces el don de fe. Vamos a ver el don de sanidad. Los dones de sanidad. Es la unción de Dios para sanar todo tipo de mal, dolencia o enfermedad. Este es un don plural y es repartido de acuerdo a las diferentes necesidades y enfermedades del cuerpo humano. Sin embargo, se ha observado que Dios permite, por ejemplo, que el don le sea dado a un ministro, pero para sanar un tipo de enfermedad, por ejemplo, cáncer, pero no va a poder sanar una hipertensión, por ejemplo. Dios les da como especialidades para que se sanen solo ciertos tipos de enfermedad. Eso pues se ha observado en la administración de este don. Debemos comprender que el Señor es muy específico cuando dice que Él quiere sanarnos, especialmente nuestra alma, ¿verdad? Y por añadidura, también nuestro cuerpo. Aquí vemos en Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque somos seres trinos, ¿verdad? Lo que le sucede al alma y al espíritu se manifiesta en el cuerpo. Entonces Dios sana primero las almas muchas veces, ¿verdad? Y entonces esa sanidad se manifiesta en nuestro cuerpo. Pero en este caso, en el don de fe, Dios lo permite, ¿verdad? Así que debemos, dice, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo podemos declarar que Dios va a sanar las enfermedades que previamente Él nos ha dicho que sanará. Por ejemplo, si vamos a ir a alguna reunión y el Señor nos dice, voy a sanar sorderas, por ejemplo. Muchas veces, cuando ya se está ministrando, podemos tener una imagen mental de una palabra que diga sordera. Entonces, llamar a las personas que tienen esa dificultad. Dios va a respaldar lo que Él dice. No podemos hacer alarde de fe y decirlo solo nosotros por nuestra cuenta porque no va a funcionar. Es cuando Dios dice que va a sanar ciertas enfermedades que Él va a operar. Pero también podemos ser sensibles al Espíritu Santo y cuando también se puede manifestar en que nosotros sintamos, por ejemplo, un dolor en el corazón, pues son enfermedades que el Señor va a sanar del corazón. Se puede manifestar con un dolor en el cuerpo y entonces nosotros sabemos si es en el estómago, pues el Señor va a sanar enfermedades del estómago y así.
Se pueden manifestar también la manera como Dios va a sanar. Pero la verdad que todo esto va a venir con la cercanía e intimidad con el Espíritu Santo. Si nosotros nos acercamos cada día más a Él, vamos a tener ese diálogo, esa intimidad y vamos a operar de acuerdo con Él. Operar en los dones. Vamos a ver el don de milagros. Ahí vemos cómo Jesús resucitó a Lázaro. Viene del término griego dunamos, que significa poder. Es un acto de poder que solo puede hacerse a través de un poder sobrenatural. Hay una diferencia entre milagros y sanidades. Los milagros no están limitados solo a las sanidades. Se aplican a todos los aspectos de nuestra vida que necesitan una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Veamos entonces. En la resurrección de una persona, por ejemplo, operan el don de milagros y el don de sanidad. La persona resucita por un milagro y es sanada por el don de sanidad. Vemos cómo van actuando los dones juntos. De lo que causó la muerte, ¿verdad? Si esa persona murió de cáncer y Dios la resucita, pues el don de sanidad la sana de cáncer. Esto nos ayuda a entender la diferencia entre milagros y sanidades. Los milagros también, hermanos, abren el corazón de las personas para la predicación de la palabra. Por ejemplo, si se está en un lugar y se llega a predicar el Evangelio y Dios permite que sea sanada una persona que sea conocida en la región y que vean que tal vez tenía años de estar enferma y Dios la sana, eso atrae cantidad de personas para que escuchen el mensaje. Y de esa manera el Señor salva a muchos, ¿verdad? Ejemplo, el cojo otra vez, ¿verdad? En el pórtico de Salomón, trajo como consecuencia esa sanidad, la conversión de 5,000 personas. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Solo los varones, imagínate. Por ese milagro del cojo. También está el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Dice que fueron contados como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando los mudos hablaban, cuando los mancos eran sanados, los cojos y los ciegos. Los cojos andaban y los ciegos miran, glorificaban al Dios de Israel. Los milagros entonces están ligados con las señales y maravillas. Muchas veces en la Escritura vemos estas tres palabras mencionadas juntas. Pueden ser usados también como una señal para ilustrar una verdad espiritual. La primera señal milagro que vemos que el Señor hizo fue en las bodas de Caná. Y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué hizo el Señor ahí? Convirtió el agua en vino. Esta señal, mis hermanos, es una figura del avivamiento final. Porque el maestro Sala dijo, pero tú has reservado el mejor vino, ¿verdad? Para el final. Entonces es una figura pues del avivamiento que viene al final. Dios, por el Espíritu, convertirá toda la palabra que hemos recibido. El agua, ¿verdad? Que la palabra es una figura también del agua. El Espíritu Santo va a convertir toda esa palabra en vino. Y vamos a ver las maravillas y prodigios de Dios. También dice, al tercer día se hicieron unas bodas, que se puede referir a las bodas del Cordero. Entonces ese milagro que Dios hizo en las bodas de Caná fue una señal. Y hay 7 señales en el libro de Juan, que serían bien interesantes estudiarlos. Debemos motivarnos, amados hermanos, a tener grandes experiencias con Dios. Pedirle de manera humilde que anhelamos ver su poder derramado haciendo milagros. También hay milagros negativos, ¿sí? ¿Cómo así? Elimas el mago
Dios usó al apóstol Pablo para que quedara ciego, ¿verdad? Porque estaba resistiendo allí a Pablo, ¿verdad? Pablo estaba explicándole el mensaje a un personaje muy importante, el procónsul, dice, y él se oponía. Entonces vino Pablo y le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos de Dios? Y se quedó ciego, ¿verdad? Temporalmente me imagino, porque después de haber orado por el apóstol Pablo. Pero vamos a ver también que es un milagro negativo. El don de profecía es una expresión inspirada divinamente, dice ahí. Es hablar de parte de Dios y declarar su mensaje. Uno de los 5 dones dados por el Espíritu. Amén. La unción para profetizar acerca de eventos futuros le pertenece al profeta y no a aquellos que tienen el don de profecía. El don de profecía no se relaciona con la predicción del futuro. La profecía hace especialmente 3 cosas. Edificación, que significa construir. Exhortación, animar y confortar. Consolación, ¿verdad? Aliviar y traer consuelo y vendar heridas. En esos 3 parámetros se mueve la profecía. La mayoría de veces la profecía habla porciones y versículos de la Biblia. Ese es un don muy fuerte y muy hermoso, porque también revela lo oculto del corazón de las personas. Y cuando Dios revela lo que los hombres tienen en el corazón, por medio del don de profecía, glorifican a Dios. Yo oí en una oportunidad que una persona habló en lenguas y había un hermano de la iglesia tenía un invitado especial. Y el señor que entró con él salió corriendo. Y él se fue a seguir lo que pasó. ¿No viste que me hablaron en árabe, pues, y me estaban diciendo cosas? O sea, la persona que dio el mensaje ni sabía que en árabe había hablado y le dio el mensaje al que había llegado de invitado. Así sucede cuando Dios revela por el medio del don de profecía, ¿verdad? Aquí vemos a la samaritana, mire. ¿Se acuerda que el Señor le reveló todo lo que ella era, verdad? Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ahí vemos que el Señor fluyó en el don de profecía. Veamos otro don. El don de lenguas e interpretación de lenguas. Estos dones